Jehová les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio y me permiten ponerle la presentación. Ya debe de estarse viendo ahí nuestra presentación. Sí, ya se ve. Correcto. Ya se ve. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Podrían decirme alguien de cuál es el tema que estamos nosotros analizando ahora? ¿Se acuerdan? Introducción al estudio de la Biblia. Eso, gracias, gracias. Bueno, ahí están en la última la última diapositiva que vimos y eh, vamos a ver entonces a partir de ahí que estas son las reglas de los manuscritos del Nuevo Testamento. Bien, ahora como yo les había comentado, vamos a ver que este tema, a continuar con el tema del canon. Y el canon es muy importante esto, mis hermanos. Y antes de darle continuidad a esto, eh, ¿alguien se acuerda del último texto que leímos? Ya los puse a sufrir. Nehemías 8 del 5 al 8. Eso es, muy bien. Nehemías 8 del 5 al 8. Muchas gracias. Y, y bueno, ahí en lo particular, ahí en ese texto, había una frase que decía, y puse, y quiero poner énfasis y quiero arrancar de nuevo con la continuación del tema, con esta frase, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si recordamos lo que él comentaba al respecto, mis hermanos, de la importancia de el por qué estudiar, el por qué tener tener tanto, pues escudriñar la escritura, poderla entender claramente, y esto no es más otra cosa más que para poder cumplir con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, más que su voluntad, con una encomienda que nos deja a través de sus apóstoles o en sus últimas palabras, y dice que vayamos por el mundo enseñando lo que hemos aprendido y bautizando a la gente. Y bueno, pues no es una tarea muy sencilla. Yo creo que mucho se ha tomado a la ligera y desgraciadamente muchas personas porque leen la Biblia y tal vez se aprendan una parte, se consideran ya capaces y preparadas para evangelizar, para llevar la palabra de nuestro Dios. Y esto yo creo que es muy arriesgado porque a Dios se le va a dar cuenta de todo lo que hagamos. Y si nosotros no hemos entendido su voluntad, no hemos comprendido qué es lo que Dios quiere del hombre, y les enseñamos algo que nosotros tal vez nos estamos equivocando, fíjense que ese es el problema. Entonces, para reafirmar la importancia que tiene el entender la escritura, es que esto nos va a llevar a que no debemos ser ciegos guías de ciegos. Y yo quiero poner esto aquí están viendo ustedes en la presentación el texto de Mateo 15, 10, 14. Para no perder la costumbre, ¿alguien lo quiere leer? ¿Lo leo? Adelante, por favor. 15, 14. Mateo 15 del 10 al 14. Y llamado así a la multitud, les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: Toda planta que no plantó Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerían en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Hasta ahí nada más, mi hermano, hasta el 14, gracias. Bien, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles. Y bueno, esto se los dice un poquito antes, nuestro Señor Jesucristo dice palabras muy duras. Y esto va contra los doctores de la ley, contra los fariseos, y nuestro Señor Jesucristo es muy duro, y cita inclusive la ley de Moisés en la parte, en el mandamiento tercero, es honra a tu padre y a tu madre. Pero nuestro Señor Jesucristo les da una lección y les dice: bueno, ustedes dicen que pues con lo que iban a ayudar a su padre y a su madre, con lo que iban a hacer, es lo que le han dado a Dios. Y dicen, pues primero está Dios que los padres y las madres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice que eso hacen porque ellos son hipócritas, y los acusa en las palabras del profeta Isaías, en que les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y de ahí se arranca, y él les dice esto precisamente, que llama a toda la multitud y les dice: oigan, y fíjense mis hermanos sus palabras, oíd y entended. Entonces aquí nuevamente está ese término de entender, el énfasis que nuestro Señor Jesucristo pone en que tenemos que entender. Y les dice, ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y les voy a poner un ejemplo, una experiencia personal. Ya lo he dicho en otras ocasiones, del por qué es tan importante o en qué radica la importancia de entender. Fíjense mis hermanos, y disculpen si soy reiterativo en esto para quienes ya lo han escuchado, pero cuando yo estuve en servicio, a mí me tocó estar de ayudantía de una comandancia de zona naval, y bueno, era una tarea de gran responsabilidad, porque pues yo tenía que estar al tanto de lo que el comandante de la zona, de toda una región, dijera y ordenara, porque esa era mi función, estar a su lado, nada más. Entonces, el problema se estribaba cuando pues daba órdenes o instrucciones, y a veces yo las tenía que replicar a alguien más. Pero como era un señor almirante, yo era un oficial, pues a veces se impone la jerarquía, o se impone a veces la autoridad de alguien, y uno no se anima a cuestionar a las personas o a las autoridades. Y eso me pasó, y pues a veces no le escuchaba bien o no le entendía, porque inclusive hasta con problemas de oído yo siempre he padecido, y me daba pena decirle que me repitiera o que no le escuché, y me quedaba ahí. El problema estribaba cuando él me preguntaba si se había cumplido lo que había ordenado, y pues ni idea tenía de qué haber ordenado. Entonces él me dijo claramente: mire, lo más importante es que entienda lo que estoy diciendo, porque pues eso puede provocar un gran problema. A lo mejor lo voy a regañar porque no me pone atención, pero va a evitar que a lo mejor haya accidentes, haya muertos, haya daños, porque es mucha la responsabilidad que tenemos. Así que ponga mucha atención, y si no entiende, pregunte, y pregunte otra vez hasta que esté seguro, porque esto es
Es muy arriesgado y vaya, me hizo pasar unas vergüenzas y pena porque pues tenía toda la razón. Por eso ahorita cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a la multitud, oíd y entended, y les dice esto, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ya saben, mis hermanos, a qué se refería con nuestro Señor Jesucristo con esta frase. Porque los fariseos lo criticaban porque sus apóstoles y él no se lavaban las manos para comer. Y ellos consideraban que estaba faltando a la ley. Entonces, ellos, cuando nuestro Señor dice esto, nuestro Señor Jesucristo dice aquí que se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es decir, no les gustó lo que dijo. ¿Sí? ¿Qué sucede muchas veces cuando nosotros, cuando estamos hablando de la escritura, del evangelio, a veces hay personas que no les gusta lo que decimos, ya sea porque tienen otra idea, porque a lo mejor no coincidimos y bueno, a veces alguien se molesta, alguien o no está de acuerdo y hay una controversia. Y bueno, esto es muy natural. Ahora bien, lo que nuestro Señor Jesucristo les dice en otra versión que tengo por aquí, ya ustedes la leerán ahí en la grabación, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. Es decir, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que no hace la voluntad de Dios es desechado. Así de claro es. Y entonces Él les dice algo todavía más duro. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En otras palabras les dice, miren, no se preocupen de los fariseos. Son como el ciego que va guiando a otro ciego. Y eso va a hacer que los dos terminen cayéndose en una zanja, en un pozo. Entonces, esto, mis hermanos, pongo énfasis aquí en esta parte de lo que, del por qué poner tanto énfasis en tratar de entender, de comprender la Biblia, porque como desde el principio decía, es nuestra herramienta, es el utensilio con el que nosotros vamos a hacer nuestra tarea de salvación de nuestra propia vida. Tal vez se escuche muy bonito que a través de ello nosotros podamos salvar a mucha gente, podamos guiar a muchos, pero ¿de qué sirve si nosotros nos perdemos? Recuerden cómo el apóstol dice, no vaya a ser que yo, habiendo predicado a tantos, venga a ser reprobado. Es decir, no vaya a ser que yo, después de hacer esta labor, yo mismo sea reprobado, es decir, no tenga la salvación. Y bueno, entonces, por nuestra propia salud espiritual, por nuestra propia vida, porque aquí yo recuerdo una frase que decía nuestro hermano Pablo en un estudio, que el que no le entendía a Jesucristo estaba firmando su sentencia de muerte. Ahí te pide la palabra Polita o Ricardo. Sí, adelante, aquí lo veo. Adelante, mi hermano Ricardo o mi hermana Polita. Hola, Ricardo. No, pues no. Continúa. Bueno, creo que ya se fueron. No, es que no, he tenido apagado el micrófono. Bueno, a ver, adelante. Mi hermano. ¿Sí? Bueno, es que escuché que no podíamos salvar a nadie. No, nosotros no podemos salvar de por sí a nadie. Nosotros nada más somos instrumentos. Por eso dijo Pablo, de haber predicado, no salvado.
El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos la labor, bien o mal, porque somos el instrumento, nos usa el Señor, pero Él termina la labor. Sí, Eso tienes. que nomás quería yo aclarar un poquito. Gracias, mi hermana. Pero miren, recordemos algo, y esto para que a veces tenemos nosotros que aumentar nuestra autoestima, que considerar el valor que podemos tener. ¿Sí? Si nosotros somos el instrumento, claro que tenemos el galardón, claro que lo tenemos. Entonces, nada más les comento eso para que veamos que sí es importante considerar que a través nuestro puede ser salvo alguien, porque también a través nuestro puede ser condenado alguien. O sea, son los dos lados, porque en todo caso a veces quizás podríamos decir, bueno, yo te dije, si tú no entendiste, pues allá tú, o si entendiste mal, o yo nada más dije lo que está escrito, y pues allá tu problema con Dios. Bueno, sí hay una responsabilidad directa porque nosotros, yo les comentaba a mis hermanos, sí, adelante, Polita, nuevamente. Oye, mi hermano, es que también hay un pasaje que dice, los que son mis ovejas oyen mi voz. Ajá, sí, y claro. los que no, no oyen la voz. Entonces, yo pienso que ahí, quien no entiende y quien no quiere, es que no es de Dios. Y por eso no son sus ovejas. Porque son sus ovejas quienes escuchan su voz. Indudablemente, claro, por supuesto, por supuesto. Bien, vamos entonces a continuar con esto. Miren, les decía y comentaba sobre este texto que es tan importante y de ahí de recalcar, perdón, el entender la Biblia. Yo quiero ver que hay algo más y que ya lo habíamos comentado en una ocasión. A final de cuentas, nosotros estamos profesando una religión. Nuestra religión es la cristiana. Y como ven ahí en la diapositiva, la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Yo traté de sacar una definición así concreta, sencilla y muy generalizada. A final de cuentas, pues tenemos esa idea del concepto de religión. Sin embargo, es importante mencionar algo. Toda religión se compone invariablemente o tiene invariablemente estos dos componentes: idolatría y superstición. Eso va a ser. ¿Por qué puedo afirmar algo? Dice aquí en la segunda frase, y esta es atribuida al obispo Agustín de Hipona en su obra de Doctrina Cristiana, y dice: es supersticioso aquello instituido por los hombres para crear ídolos y venerarlos, o rendir culto a una criatura o parte de una criatura como si se tratase de Dios, o para consultar a los demonios y sellar a través de ciertos acuerdos, entre paréntesis pactos, una comunicación con ellos. Yo creo que no podríamos estar más de acuerdo con Agustín de Hipona en este sentido. ¿O no es así? Yo le preguntaría precisamente a mi hermana Polita, que es muy activa, si está de acuerdo con lo que define Agustín de Hipona como religión, vamos a decir así, religión supersticiosa. A ver, adelante, Polita. ¿No?
Igual y no sé si se salió, o sea, el nombre aparece ahí, pero a lo mejor creo que como que se quedó el nombre, pero se salió el señal, Ajá. creo. Sí, está bien, Ricardo Guerrero. A ver, alguien, mis hermanos, que se atreva a decirme si está de acuerdo con lo que está escrito aquí por este obispo. Creo que ya regresó Ricardo, adelante. Pero le la pregunto otra vez porque tú no te escucho. A ver, ¿estás viendo la presentación, Polita? Polita. ¿No? Creo que hoy tenemos problemas de comunicación. Sí, no se estaba oyendo, apenas la estoy oyendo. Ajá, sí, Se fue la voz. Ah, ok, No oí correcto. nada. Bueno, mira, ahí tengo una diapositiva en la presentación y el segundo párrafo es una frase de Agustín de Hipona. Sí, te la voy a leer, dice, es supersticioso aquello instituido por los hombres para crear ídolos y venerarlos, o rendir culto a una criatura o parte de una criatura, como si se tratase de Dios, o para consultar a los demonios y sellar a través de ciertos acuerdos una comunicación con ellos. Yo te preguntaba, mi hermana Polita, si estás de acuerdo con que esto es superstición. Sí, porque quieren saber para ver qué va a pasar y entonces se previenen, ¿no? Ajá. Y además, pues sí dan culto porque es lo mismo, tienen miedo. Así es. Hay temor a eso, a que les venga algo. Porque ahorita me acordé de una muchachita que tenía yo trabajando, que era adoradora de la muerte, entonces empezando a hablar y otras personas que le hablan, se convirtió y me decía, ay, ¿qué hago con la muerte? Dice, ¿cómo le hago? Pues me daba miedo irle a tirar, romperla. Le digo, dámela, vas a ver lo que voy a hacer. Pero no sé qué hizo. Total que ya lo dejo. Bueno. Pero es una superstición, porque Bien. tiene miedo. Bien, gracias. Y yo yo preguntaría al resto de mis hermanos que están presentes, ¿alguien no está de acuerdo con lo que está escrito ahí, aquí, que escribió Agustín de Hipona en su obra de la doctrina cristiana? En un minuto creo que nadie levanta la mano, así que todos de acuerdo. Bueno, aquí hay una cuestión nada más que quiero comentarles. Cuando él escribió esto, el cristianismo estaba empezando, prácticamente ya había dominado. Era la religión dominante, y entonces todo lo que no fuera cristiano, y de hecho ya había nacido prácticamente el catolicismo. Así que todo lo que no fuera católico era superstición, incluyendo toda la tradición judaica, todas las que no estaban de acuerdo. Todavía había algunas iglesias como la ortodoxa que estaba fuera de esto, y a todas las consideraba supersticiosas e idólatras cuando escribió esto. Y esto me hace recordar que es una situación muy parecida hoy en día, porque los católicos dicen que evangélicos, cristianos y etcétera, todos nosotros somos supersticiosos e idólatras. Y nosotros decimos que los católicos son supersticiosos e idólatras. Y los musulmanes dicen esto de todos los demás, y nosotros decimos de los musulmanes y de todos los demás. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que es esto muy relativo, y no hay otra cosa más que como lo que muchas veces se ha estado, hemos puesto en la palestra al respecto de que a veces juzgamos con una medida diferente. Esto tiene que ver mucho con el canon. Ahorita les voy a explicar por qué. Esa medida con la que nosotros calificamos a los demás es la nuestra. Por lo tanto, nosotros estamos bien, los demás mal. Y si nosotros nos vamos a lo que realmente es superstición, miren, la definición así generalizada es esta: tendencia derivada del temor o de la ignorancia a atribuir carácter sobrenatural,
sagrado o oculto a determinados acontecimientos, creencia en vanos presagios producidos por acontecimientos puramente fortuitos. Y en este sentido la superstición pues da origen a la idolatría. Como ejemplo yo les podría poner, bueno, todavía no, eso todavía no. Miren, yo recuerdo de joven, y yo creo que todavía sigue esto y ustedes van a saber, pero en la Iglesia Católica ya muchas, sobre todo mujeres grandes, tenían la costumbre, eso recuerdo en mi pueblo, de ir todos los días a la iglesia. Y les decíamos así, peyorativamente, mal hecho, lo reconozco, pero de chamacos pues les decíamos que eran cucarachitas de iglesia. Y siempre estaban metidas ahí y siempre estaban. Y bueno, yo ahora les podría considerar que esa era una práctica supersticiosa, que nacía precisamente del miedo, del temor. Pero igualmente también, y esto lo vi muchas veces cuando yo estaba en mi labor, que estaba a bordo y que había mal tiempo, se ponían muy feas las cosas, terribles. Parecía que el barco se hundía y que hasta ahí llegábamos. Y veía como muchos se postraban, oraban, gritaban. Inclusive yo mismo apretaba los dientes y me acordaba de himnos ya cuando conocí el Evangelio y a cantarlos, porque pues el miedo era grande. De ahí pues que sentíamos temor, miedo, y del miedo nace la superstición, y creíamos tal vez que con orar mucho pues desaparecía. De hecho, por ahí hay unos pasajes que están escritos en la Biblia y que le aconteció a Pablo cuando hacía sus viajes. ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí? Si es que lo han leído en alguna parte, que en uno de sus viajes estaban pasando por una tormenta y los marineros no sabían por qué el mar estaba enfurecido. Hasta que él les dice, no, pues yo soy la causa. Y que lo botan al mar y ya. No era Pablo, o Jonás. Bueno, también Pablo en uno de sus viajes relata cómo inclusive me parece que naufragaron a final de cuentas. Como quiera que sea, ese temor a veces hace que el hombre clame, que el hombre ponga, y yo con esto quiero decirles, mis hermanos, que la superstición no necesariamente es algo malo, es algo que sea diabólico o que sea contrario a la voluntad de nuestro Dios. No, simple y sencillamente podríamos decir que es una exageración de la fe o una inseguridad de la fe. Y entonces se clama porque se tiene miedo. Y ahí es donde entra de alguna manera la superstición. Y eso es clásico de todas las religiones. De hecho, miren, desde el surgimiento de las religiones, o más bien, la religión surgió porque el hombre no entendía el medio que le rodeaba. ¿Sí? O sea, no comprendía. Yo quiero preguntarle aquí, bueno, a ver, Saúl, que tienes abierto tu micrófono, para no, ¿cuándo es que el hombre se da cuenta de su existencia? Y nace esa percepción que tiene de la vida y la muerte y de la percepción que tiene de sí mismo. ¿Podrías decirnos cuánto crees tú que nace esa idea? Pues es interesante porque vi un video de una arqueóloga y esto de hecho me gustaría luego tratarlo en un estudio porque haz de cuenta que los brazos más antiguos que tiene el hombre, que hemos encontrado obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Que data de creo que más de 7.000 o 8.000 años de antigüedad, se ve que hay un entierro que nuestros ancestros en algún momento, cuando un ancestro de nosotros moría, simplemente pues lo enterraban y punto. Ajá. Pero haz de cuenta que esta arqueóloga encuentra un resto, una nueva tumba que no tiene mucha diferencia o distancia entre la tumba, digamos, encuentra la tumba A y encuentra que simplemente nos moríamos y nos enterrábamos y ya. Y luego encuentran una tumba B que tiene a lo mejor algún ritual, años de diferencia. Y en esa segunda tumba encuentra que ahí sí ya a la persona que le entierran le pusieron muchos adornos de conchitas
y de collares y de muchas cosas que indudablemente hacer esos collares y esas conchitas requiere mucho trabajo. Mucho trabajo, y entonces, y además muchos simbolismos. Y entonces la pregunta de la arqueóloga es, ¿qué cambió? Así es. ¿Por qué cambió tan drásticamente la idea de que nada más te entierro y eso es todo? Ahora ponerte en tu funeral, por así decirlo, toda esta serie de elementos que ella obviamente propone, que son ideas de pensamiento mágico, de pensamiento, como dices tú, como si dijéramos, en el primer entierro no les preocupaba o les interesaba qué era la vida y la muerte. En el segundo entierro parece ser que algo cambió y de repente les empezó a preocupar demasiado, tanto así que al cuerpo lo llenaron de un montón de adornos, como si fueran indispensables para la muerte, ¿no? Entonces, pues esa es mi respuesta, como hace 8000 años, más o menos. Bien, gracias, Saúl. Bien, miren, es bien simple. Hay un momento en la línea del tiempo del hombre cuando él se da cuenta de su existencia. Y esto está referido ahí en Génesis. ¿Cuándo creen que es este? Contesta, dice Rosalba, que cuando come del fruto de la sabiduría del bien y del mal, porque está viendo aquí mis apuntes de la presentación. Bueno, realmente, así es. O sea, en ese momento el hombre se da cuenta de su existencia. Fíjense que antes, de alguna manera, no se sabe si el hombre vivía o moría. No existía la muerte, ¿sí? Es bien claro que nuestro Dios le dice, si tú comes de ese fruto vas a morir, así que no comas. Ni idea tenía de lo que le estaba diciendo. Y bueno, la serpiente cuando lo tienta o cuando lo convence a la mujer, le dice que no es cierto, que no se van a morir, pero que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí yo quiero también hacer un pequeño paréntesis del por qué tener cuidado o poner atención en lo que uno lee. Y bueno, yo le pido disculpas a mi hermano Pablo de su anterior estudio, porque sí hay una afirmación que él hace en ese, y tal vez se ha generalizado mucho, pero como a manera de aclaración, muchas veces se dice o que el hombre en ese momento se da la idea de que es como Dios, pero no es así. La Biblia no dice que vamos a tener los atributos de Dios. Simple y sencillamente dice que nos vamos a dar cuenta de que hay bien y de que hay mal y de que hay conocimiento, sabiduría. Es decir, nos damos cuenta de nuestro entorno, de lo que pasa y de que hay cosas buenas y cosas malas, que hay lo correcto y lo incorrecto. Y estos tres elementos, sabiduría, el bien y el mal, conforman precisamente el pensamiento del hombre, donde ya puede tener temor. ¿Por qué? Porque el primer acto después de esto que hace Adán es de temor. Cuando Dios llega y le cuestiona por qué te escondes, y dice, es que tuve temor, tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí están los elementos. En ese momento, el hombre se da cuenta de su papel, de su lugar en la creación y de las consecuencias de sus actos, de lo que hace bien y mal. Así que a partir de ahí, y al darse cuenta de su existencia, entonces podemos decir que nace también la religión, porque pues cuando nace el temor, nace la superstición. Ahora bien, dentro de ahí, lo importante de esto es que antes de eso, pues no había ningún problema. El hombre, sin darse cuenta de esto, vivía feliz, contento, como viven hoy los animales. Un animal no tiene temor de la muerte porque no tiene idea de lo que es la muerte. Huye del dolor, huye de aquello que daña y que sus instintos les dicen que debe de huir, pero no tiene idea de lo que es vida y muerte. Y de esa manera estábamos. Entonces, de esa manera, ahí a partir de ese momento
surge esto y surge el hecho de poder ser supersticioso, y que eso nos lleva a veces a dar una cierta exageración en el culto. Sí, adelante. Verónica, adelante. Pues yo pienso que superstición es como ser dioses también, porque si uno piensa demasiado en algo, pues vas a creer en la existencia de Dios, es como un solo ser, o sea, vas a pensar, también soy Dios, así como dice Pablo. O sea, ser supersticioso conlleva mucho, o sea, muchas ideas, muchas religiones, mucha fe, mucha constancia en lo que estás haciendo en ese momento. O sea, ser supersticioso te domina, o sea, te domina tu placer, tu ser, tu ego, todo lo que envuelve a un ser humano. Ajá, sí, así es, o sea, tiene muchas variantes. Miren, algo muy importante. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo precisamente de cuando estábamos en un grave riesgo, pues, o un terremoto. Eso nos lleva a que nos postremos, estemos orando, y yo creo que muchos los hemos visto, ¿no? Esas situaciones en la que se clama a Dios. Los apóstoles precisamente tenían situaciones de estas, y nuestro Señor Jesucristo les decía que ¿por qué no tenían fe? Y los regañaba duro. Entonces esta es algo natural. Cuando tenemos miedo nos da eso. Cuando no tenemos ningún problema, de hecho, mis hermanos, hoy día podemos identificar como personas que empiezan a tener una enfermedad o que están en peligro de muerte. Claro que crece el acercamiento a Dios, pero no es otra cosa más que el temor que los empuja a buscar y a tratar de recibir ahora sí el favor de Dios. Y en ese sentido, pues, si tenemos la fe, claro que Dios sabe lo que necesitamos. Y podríamos decir, yo estoy tranquilo porque Dios me va a salvar si quiere. Y si no quiere, pues me voy a morir. Si yo le grito y le pido y lloro y le suplico, pues tal vez alguien diga, bueno, a lo mejor conmuevo a Dios y cambia su decisión. Pero de manera general, ya lo que Dios dijo se va a cumplir en esa fe. Pero es muy difícil que la fe se acote hasta ese punto. De hecho, si les dejo de tarea por ahí que lean el libro de Job, una parte muy importante en donde dice que Job todos los días se levantaba y hacía oración y sacrificio por él y por sus hijos, por si acaso, por si habían hecho algo que no se diera cuenta. Y mis hermanos, ese es un comportamiento supersticioso, ¿sí? Por eso les digo, la superstición no necesariamente vamos a darle ese tinte peyorativo de malo. No, es una exageración, sí es cierto. Y todas las exageraciones pueden ser malas en un momento determinado, pero también sí ayudan. Y más adelante vamos a ver por qué. Porque ya con el poco tiempo que me queda, bueno, lo que ahorita vamos a entrar ya va a ser sobre el canon. ¿Y por qué puse todo esto como introducción al canon? Porque miren, dice aquí en estas definiciones que traté de reducir, porque es un concepto muy amplio y que abarca muchas cosas, como el conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico, una determinada actividad, etc. Versión 2. Modelo o prototipo que reúne las características que se consideran perfectas en su género, especialmente el referido a la figura humana, que reúne las proporciones ideales. Es decir, el canon realmente no es más que la norma o reglas que rigen la conformación, en este caso nuestro, de la Biblia. Pero esto es lo común a cualquier proceso o sistema para que pueda funcionar sin conflictos. En otras palabras, se puede decir que son las políticas, reglas, normas o condiciones que imperan en el sistema. También se puede considerar como los límites que acotan el funcionamiento de las cosas. Esto asegura que todos los involucrados en dicho sistema van a seguir las mismas normas.
¿Y esto qué importancia tiene precisamente cuando se habla del canon de la Biblia o cómo se conformó la Biblia o se estableció un canon de la Biblia? Se establecieron reglas para formar la Biblia, para ponerle límites y acotarla. Ahora, lo que sigue pues es muy interesante porque así como se aplicó en la Biblia, esto de manera general es conveniente que lo apliquemos aún en nuestra vida personal. Es decir, nosotros podemos poner reglas a nuestro comportamiento, a nuestra manera de vivir y podemos ponerle límites. De hecho, algo muy importante, y se los dejo para que iniciemos ya el domingo con esto, la libertad, o hablando de dos términos, libertad y libertinaje, hay una diferencia entre ellos. Y esa diferencia no es más que los límites que tiene cada uno. Pero en el libertinaje no hay límites autoimpuestos, mientras que la libertad es autolimitada. Esto, ojo, nadie puede limitar mi libertad porque entonces me la está coartando, me la está quitando, aún tratándose de Dios. Así que si nosotros nos consideramos libres, podemos ser verdaderamente libres y aún rebelarnos contra Dios mismo. De hecho, esto es muy común. Así que mis hermanos, vamos a continuar con esto, quédense con esa idea, reflexionen y si tienen preguntas, bueno, tenemos un minuto y si no, guárdenlas para el domingo y comenzamos con esto. Bien, pues vamos a concluir. Sí, adelante, Ricardo Polita. ¿Ya? ¿Me escuchas, verdad? Sí, adelante. Hermano, si me vuelves a repetir lo que acabas de preguntar. Sí, yo les ponía el cuestionario, o sea, la pregunta específicamente última que hice es, pero yo mismo la contesté, es la diferencia entre libertad y libertinaje. Y esa diferencia está en la autolimitación. Porque hablando de esas limitaciones, también el canon de la Biblia se limitó porque los hebreos, los judíos o el pueblo de Israel tiene muchos libros muy antiguos y muchos que hablan de muchas cosas que no entraron, que no están en la Biblia, que fueron excluidos, y vamos a ver precisamente ya a tratar de lleno cómo se compuso, cómo se formó este canon. Bien, ¿sí? Bueno, que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.